Había una vez una hormiga que vivía en una montaña de azúcar, mientras otra, muy cerca de allí, vivía en una montaña de sal. La que vivía en esa montaña de azúcar era súper feliz, porque básicamente consumía un alimento muy dulce. La otra, en cambio, la que vivía en una montaña de azúcar, siempre al acabar de comer tenía muchísima sed. Sin embargo, esta prefería seguir pasando sed continuamente porque le aterraba el cambio. De repente, un día, la hormiga de la montaña de azúcar se empezó a acercar a la de la montaña de sal. Y le dijo: «¡Hola, amiga!». Y la otra contestó: «¡Hola! ¡Qué bueno encontrarme otra amiga por aquí!». Empezaba a sentirme muy sola. «Pues vivo muy cerca de aquí, en una montaña de azúcar». «¿Azúcar? ¿Y eso qué es?», preguntó extrañada la hormiga de la sal. «¿Nunca probaste el azúcar? Te va a encantar. Mañana te invito a mi casa y te dejo probar». «Me parece una idea fantástica», contestó intrigada la hormiga de la montaña de sal. Y al día siguiente, la hormiga de la montaña de sal decidió aceptar la invitación e ir a visitar a su vecina. Pero antes cogió un pedacito de sal y se lo guardó dentro de la boca por si acaso el azúcar no le gustaba. Después de andar un poco, descubrió la brillante montaña de sal, donde allí encontró a su vecina. «¡Qué bien que has venido! ¡Sube! Que quiero que pruebes el sabor del azúcar». «De acuerdo», contestó la hormiga de la sal. Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de azúcar. Pero como ella ya tenía sal en la boca, el azúcar le supo a sal. «Resulta que tu azúcar sabe igual que mi sal. Debe ser lo mismo. Tú le llamas azúcar, pero yo le llamo sal». «No puede ser», dijo extrañada la otra hormiga. «Yo he probado la sal y no se parece en nada. A ver, abre la boca». Entonces la hormiga se dio cuenta que tenía sal guardada en la boca. «Claro, ahora lo entiendo. Escupe la sal y prueba de nuevo». La otra hormiga obedeció y esta vez sí, al fin supo azúcar. «Deliciosa. Esto es una maravilla», dijo la hormiga entusiasmada. Y al final, esta se quedó viviendo con su amiga, disfrutando del maravilloso y dulce sabor del azúcar. Y este es el final de esta fábula. ¿Por qué te lo cuento? Básicamente porque hay una de las moralejas que más me llama la atención, que me siento muy identificado, y es con la hormiga de la montaña de la sal. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido la hormiguita de la montaña de sal y no hemos querido salir de nuestra zona de confort porque nos daba miedo o nos aferrábamos a lo que teníamos por la incertidumbre de lo que podía pasar en el futuro, ¿no? La no certeza de decir: «Ostras, es que esto que me espera no lo sé si voy a triunfar, si no. Entonces prefiero quedarme en mi montañita de sal y no probar el azúcar de mi vecina». ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto de la fábula? Pues principalmente a que nuestros miedos nos limitan a poder crecer, desarrollarte y sobre todo evolucionar. Tanto tú como yo tenemos miedos, ya sea el de hablarle a la chica que te gusta, el de hablar en público, etc. Al final, lo que no puede hacer este miedo es paralizarte, dejar de tomar acción, porque cuando un miedo empieza a tomar el control de tu vida, este gana muchísima más importancia y cada vez te va a ser mucho más difícil de superar. Lo que quiero con este vídeo es que tú empieces a afrontar tus miedos progresivamente, para que así ellos no te dominen a ti, sino que tú seas el dueño de tu vida. Por ende, me gustaría explicártelo de forma muy práctica. Por ejemplo, a nivel personal, ¿cómo lo he hecho yo? En el mundo del deporte, muchas veces yo tenía miedo al equivocarme, al errar. Es decir, cuando yo jugaba un partido, no quería arriesgar mucho, porque ¿y si el entrenador me cambia? ¿Y si la gente piensa que soy malo porque me equivoco? Todo esto estaba en mi cabeza, en mi inconsciente. Pero llegó un punto en mi vida que muchos miedos me limitaban, no me dejaban crecer. Entonces decidí mirarlos a los ojos y preguntarme por qué las cosas me daban miedo. Y fue aquí cuando todo cambió. Por ejemplo, un caso muy simple, en el mundo del deporte. A mí me costaba mucho arriesgar, es decir, en los partidos, encarar en uno contra uno, o sea, tomar acciones que llevaban un riesgo alto. Pues básicamente dije, ¿qué es lo que me está impidiendo hacer todas estas cosas, no? Es el miedo un poco a equivocarme, al qué dirán los demás. Y a partir de aquí empecé a profundizar en lo que mi inconsciencia tenía un poco como arraigado, ¿no? ¿Cuáles son esos pensamientos que me impiden tomar acción? ¿Qué es lo que me da miedo realmente? Y esto llevó a revisar mis creencias. ¿Por qué esto me da miedo? Básicamente, ¿qué es lo que te impide equivocarte? Porque si te equivocas, ¿qué pasará? ¿Que la gente te mirará mal? ¿Pensará que eres malo? ¿O incluso el entrenador te va a cambiar y ya no te va a querer? O sea, ¿qué es lo que realmente te afecta si tú te equivocas? Y esto me llevó internamente a replantearme muchísimas cosas y al final entender que no había ninguna razón lógica por la cual yo no podía equivocarme. Al revés, incluso le vi la parte positiva y le di totalmente la vuelta a la situación. Dije que, ostras, equivocarme realmente está bien. ¿Por qué? Pues porque me hace aprender,
me hace demostrarme que yo soy capaz de afrontarme obviamente a este miedo y aprender de las cosas que puedo hacer mal para después no equivocarme en el futuro. Pero todo esto no sirve de nada si tú no te vas poniendo pequeños objetivos e ir tomando acción para poder avanzar y superar tus miedos. Y de esta manera me puse mini objetivos alcanzables que los pudiera cumplir durante, por ejemplo, un mes y así ver la evolución que había tenido. ¿Cómo fueron estos objetivos? Básicamente me puse, por partido, intentar encarar mínimo 2 veces. Después fui haciendo así sucesivamente y al final llegué al punto de que no tenía que ponerme esos mini objetivos, sino que básicamente había casi superado todo ese miedo. Y ya no era una preocupación el tener que encarar o el tener que forzar una situación que quizá tenía un riesgo en la pista. Acabó surgiendo ya de manera natural, sin exposición. Si te está gustando el vídeo, por favor, suscríbete. Entonces, para que a ti te sirva, intenta identificar cuáles son tus miedos primero. Después, defínelos. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿La oscuridad? ¿La exposición en público? Cualquier otra cosa, pero defínelo bien. ¿Qué es lo que a ti te da miedo? ¿Y por qué? Realmente plantéate preguntas a ti mismo de por qué tienes ese miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ponte en esas situaciones y realmente intenta entender de dónde viene ese miedo. Después, dependiendo del miedo que sea, intenta establecerte pequeños mini objetivos alcanzables durante un espacio de tiempo, digamos, por ejemplo, un mes, que te permita exponerte a ese miedo progresivamente, para que así puedas ir evolucionando y poco a poco empieces a estar mucho más cómodo exponiéndote a este miedo. Para poderte ayudar un poco más, aparte del ejemplo a nivel deportivo, me gustaría explicarte otra situación que viví a nivel personal. Yo era un chico muy tímido, que me costaba mucho hablar con gente, digamos, desconocida, por lo que decidí ponerme mini objetivos para superar esa timidez. ¿Y cómo empecé? Pues en mi primer paseo intenté hablar con una persona desconocida a través de una interacción, ya sea como un hola, ¿qué tal? O presentarme, o sea, lo que fuera, pero que pudiera hablar con una persona y a interactuar, aunque fuera de la manera más simple posible. Y así, sucesivamente, iba haciendo como pequeños pasitos, hasta que ya, hoy en día, puedo salir a la calle y sin ningún problema poder hablar con cualquier persona, bueno, digamos, poderla saludar o poder hacer cualquier interacción que no me da ese miedo o respeto. Obviamente que tengo esa incertidumbre de que no sé cómo va a ir la conversación, pero no tengo ese miedo paralizante que me impide hablar con las personas, digamos, que no conozco. Ahora intenta con tus miedos definir esos pequeños objetivos alcanzables a corto plazo, para poder ir tomando acción poco a poco y progresivamente ir adaptándote a esa exposición a tu propio miedo. Pero verás que lo principal es afrontarlo, es decir, atreverte, porque si no, todo esto, cuanto más tardes en tomar acción y llevar a cabo tus mini objetivos, cada día te va a ser mucho más difícil de actuar. Es decir, cuanto más tiempo pase, el miedo va a ganar muchísimo más espacio y te va a ser a ti mucho más difícil poder lidiar con ese miedo. Por lo que te recomiendo actuar cuanto más rápido posible. Obviamente de manera paulatina. No puedes empezar ahora a exponerte, digamos, si te cuesta hablar en público, hablar en un evento de 5.000 personas. Tampoco te digo esto, porque al final te va a paralizar. Lo único que quiero es que seas capaz de afrontar estos pequeños mini objetivos para que te lleven cada día a estar mucho más cómodo con ese miedo y finalmente superarlo. Te quiero compartir un poco la reflexión que yo he hecho a través de los miedos que he tenido y al afrontarlos las conclusiones que he podido tener. Creo que muchos de nosotros sobrepensamos, o al menos yo, he sobrepensado mucho las consecuencias. Y si hago esto, y si. Este easy ha sonado mucho en mi cabeza. Y lo que no me ha permitido este easy es tomar acción, avanzar. Por lo que deja de pensar en lo que puede pasar en un futuro, porque es que es imposible. Es un reflejo mental que te estás provocando sin tener ninguna noción de lo que puede ser verdad. Y ahora imagina preguntándote a tu yo de 90 años de qué es lo que se arrepiente, qué es lo que hubiera cambiado en su vida. Y si realmente estás confiado de que no, hubiera hecho lo mismo que he hecho hasta ahora, o tienes algo en tu mente que te dice, no, es que creo que en esta cosa podría darle, no sé, un poco más, ¿no? Esforzarme a salir de mi zona de confort porque creo que me esperan muchas cosas buenas, pero me da un poco miedo al cambio, a lo que hablamos de esa hormiguita de sal. Ten en cuenta la opinión muchas veces de ese yo de 90 años para decidir hacia dónde ir, si quedarte en tu estado actual o tomar la decisión de avanzar hacia la incertidumbre, pero hacia un camino que crees que te puede aportar muchísimo más de lo que tienes ahora. Para mí no hay mayor orgullo que poder crecer, evolucionar
y sobre todo superar tus límites mentales. Cuando descubras y entiendas que la mente puedes controlarla, vas a ser capaz de lo que quieras y de lo que te propongas. Y es que no siempre es todo un camino de rosas, sino que muchas veces necesitamos esos momentos, digamos, de bajón para poder sentir una sensación de victoria mucho más agradable. Porque, ¿qué pasaría si todos los momentos estuvieran en una línea recta en cosas positivas? Al final no tendría tanto sentido, ¿no? Lo bueno, si no puedes compararlo con lo malo. Tú eres el único que puede cambiar esta situación, de que el miedo te controle, de que el miedo rija tu vida. Por lo que, una vez que hayas definido tus miedos y hayas establecido tus mini objetivos, lo único que toca es pasar a la acción. Es quizá lo más complicado al inicio, pero créeme, vale la pena. Y otro de los aliados más importantes es la voz interior. Como te he mencionado antes, la mente es capaz de llevarte tanto a lo más alto como a lo más bajo, por lo que inténtala llevar de tu lado y redirige todos esos pensamientos hacia el lado positivo, para que así te sea mucho más fácil poder tomar decisiones. Y para finalizar, dicen que nos convertimos en aquello que pensamos, por lo que empieza a soñar y deja de ponerte límites. El futuro te está esperando. Y si te ha gustado, por favor suscríbete y dejar vuestros comentarios, que me encantaría leer vuestras opiniones. Así que nos vemos en el próximo vídeo.